Seguimos con nuestro estudio y diremos que toda la mecánica clásica se basa en las tres leyes de Newton. Estas tres leyes de Newton son muy importantes, pero sin embargo estas leyes solo son válidas para cuerpos que se mueven a velocidades inferiores a la luz. Velocidades inferiores a la luz o no muy próximas a la luz, no muy próximas. Ya cuando las velocidades son próximas a la luz, habría que aplicar la mecánica relativista, desarrollada fundamentalmente por varios autores, pero especialmente por Einstein. Entonces, las leyes de Newton son válidas para cuerpos que se mueven con velocidades inferiores a la luz o no muy próximas a la luz, y vistos desde sistemas de referencia inerciales. Bueno, ¿y esto de sistemas de referencia inerciales qué quiere decir? Bueno, pues sistemas de referencia inerciales son aquellos sistemas de referencia que están en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme respecto a otro sistema de referencia que sea inercial. Por ejemplo, un coche que se mueve a una velocidad de 20 km por hora con respecto a un poste telegráfico de la carretera, pues sería un sistema de referencia inercial. Un coche parado en la carretera con respecto a la carretera, como está en reposo, sería también un sistema inercial. Es decir, dicho de otra manera, sistemas inerciales son los que están en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme con respecto a otro sistema que también sea inercial. Si realizamos las medidas desde un sistema de referencia que posee aceleración, las leyes de Newton aparentemente no se cumplen. Aparentemente no se cumplen. Bien, ¿esto qué quiere decir? ¿O dónde veremos un ejemplo? Bueno, quizás un ejemplo muy claro es cuando nos montamos en un ascensor. Cuando el ascensor se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, nosotros no notamos nada. No notamos que pesamos más ni pesamos menos. Pero cuando el ascensor frena o acelera, nosotros notamos algo raro, una fuerza rara, una fuerza de inercia que se llama. Nosotros notamos que cuando el ascensor arranca y va para arriba, notamos como si pesáramos más. Y cuando el ascensor llega arriba y frena, notamos como si pesáramos menos. Esto es debido a lo que se conoce como fuerza de inercia. Y aquí parece que no se cumplen las leyes de Newton, como hemos dicho, que si realizamos las medidas desde un sistema de referencia que posee aceleración, parece que las leyes de Newton aparentemente no se cumplen, pero esto se corrige fácilmente y se puede evitar cambiando de sistema de referencia, o introduciendo lo que se conoce como fuerzas de inercia, fuerzas ficticias. Bien, vamos ya al primer principio de inercia. Si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, o la resultante de las fuerzas que actúan es cero, el cuerpo permanece indefinidamente en su estado de reposo. Si estaba en reposo, sigue en reposo, o de movimiento rectilíneo y uniforme si se estaba moviendo. Bien, vamos a ver, resumiendo, primer principio de inercia o ley de Galileo, o primera ley de Newton, todo es lo mismo. ¿Qué me está diciendo esto? Que si un cuerpo está en reposo, seguirá en reposo a menos que haya una fuerza que modifique dicho estado. Esa primera parte del enunciado es muy fácil de comprender. Si un balón está en reposo, ese balón seguirá en reposo con respecto a un sistema de referencia, por supuesto. Siempre que hablamos de movimiento hay que hablar de sistema de referencia. Pero volvemos a repetir, si una pelota está en reposo, seguirá en reposo hasta que haya una fuerza que modifique dicho estado, es decir, hasta que llegue alguien y le dé una patada al balón o le empuje o lo que sea. Esa primera parte del enunciado, la primera parte, es decir, que si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, o lo que es lo mismo, actúan pero se anulan todas, el cuerpo permanece indefinidamente en su estado de reposo. Eso es muy fácil. El balón que está en reposo sigue en reposo hasta que alguien vaya y le dé una patada o aplique una fuerza. La segunda parte es un poco más difícil de comprender. Si estaba en movimiento rectilíneo uniforme, seguirá en movimiento rectilíneo uniforme. Bien, a nosotros nos parece que eso no es así.
Si yo apago, pongo en punto muerto el motor de un coche, según la ley de inercia, el coche debería seguir moviéndose indefinidamente con movimiento rectilíneo uniforme. Y sin embargo se para. ¿Qué ocurre? ¿Es que no se cumple la ley de inercia? Sí, la ley de inercia se cumple, pero la ley de inercia me dice claramente que si no hay ninguna fuerza o la resultante de la fuerza es cero. Pero es que en el caso de que yo apague el motor del coche, no estamos en las condiciones del primer principio o principio de inercia, porque hay una fuerza, que es la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento del coche con el aire, o de las ruedas del coche con el suelo, o de los engranajes del motor. Es decir, que hay una fuerza que está actuando ¿sobre quién? Sobre el coche. Luego el coche se para. ¿Se para por qué? Porque hay una fuerza que se opone al movimiento y que termina parándolo, que es la fuerza de rozamiento. Luego, no podemos decir que permanece indefinidamente en movimiento rectilíneo el coche. Vamos a ver, imaginémonos una superficie exquisitamente pulimentada, sin rozamiento ninguna. Por ejemplo, un hielo muy bien pulimentado, sin rozamiento. Vemos que los patinadores, con un pequeño impulso, siguen con su movimiento rectilíneo uniforme y se mueven indefinidamente durante mucha distancia. Al final se terminan deteniendo. ¿Por qué? Porque hay un pequeño rozamiento entre los patines del patinador y el suelo. Es verdad que es muy pequeño, que es despreciable. Es verdad que el patinador llega muy lejos, pero al final se para porque hay rozamiento con el suelo. Entonces se para. Un ejemplo donde se pueda ver perfectamente lo de que un cuerpo con movimiento rectilíneo uniforme, en ausencia de fuerza, sigue con movimiento rectilíneo uniforme, es una nave espacial que sale de la atmósfera terrestre. Una nave espacial que sale fuera de la atmósfera terrestre, que se encuentra en el vacío, ¿hay fuerza de rozamiento? No. Supongamos que ya no hay atracción gravitatoria, está en un punto suficientemente alejado, entonces esa nave espacial, ese cohete, que ha salido de la atmósfera terrestre y sobre la que no actúa ninguna otra fuerza, pues sigue con su movimiento rectilíneo uniforme indefinidamente hasta llegar al final, a los confines del universo. Es decir, el primer principio de inercia, ley de inercia o ley de Galileo, se cumple, pero hay que tener claro las condiciones, y hay que efectivamente considerar que no hay fuerzas que actúen o el resultante de las fuerzas vale cero. Veámoslo aquí, si no hay fuerza, no hay aceleración. Entonces, si no hay aceleración, la velocidad que lleva el cuerpo se mantiene constante. Es decir, es otra forma de enunciar el primer principio o principio de inercia. Si no hay fuerza, no hay aceleración. Si no hay aceleración, la velocidad permanece constante. ¿Y eso cómo se traduce? Porque si la velocidad varía a cero, la velocidad seguirá valiendo cero. Es decir, si estaba en reposo, sigue en reposo. Y si estaba con movimiento rectilíneo uniforme, seguirá con movimiento rectilíneo uniforme. Aquí tenemos la explicación. La primera parte del principio resulta evidente. Si el cuerpo estaba parado y no actúa en fuerza, sigue parado. Y la segunda parte es algo más difícil de comprobar porque sabemos que si lanzamos un cuerpo sobre una superficie acaba por pararse. Pero esto es debido a la existencia del rozamiento. Entonces sí hay fuerza. Y aquí el principio de inercia me dice que no tiene que haber ninguna fuerza. Entonces, si no existiera rozamiento, el cuerpo no estaría sometido a ninguna fuerza y se movería indefinidamente con movimiento uniforme, como ocurre, por ejemplo, en un cohete que sale fuera de la atmósfera terrestre y de la atracción gravitatoria. Si todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o movimiento se igualan entre sí y se anulan, el cuerpo queda con movimiento uniforme, con velocidad constante, la que tenía el momento en que se igualaron, ¿vale? Bien, vamos a ver algunos casos prácticos. La bola está en reposo. Si yo quiero, aplicando mi primera ley de Newton, ley de inercia o ley de Galileo, si yo no hago ninguna fuerza sobre la bola seguirá como en reposo, porque es lo que me dice el principio de inercia. Ese cuerpo está en reposo y a menos que haya una fuerza que actúe sobre ese cuerpo, el cuerpo seguirá indefinidamente como en reposo. Bien, yo ahora hago aquí una fuerza y hay un cambio en el movimiento. Las fuerzas son responsables de los cambios en el movimiento. Y el efecto es un movimiento. Una vez que desaparece la fuerza, ya el taco ha dado el impulso, la bola sigue con su movimiento rectilíneo uniforme.
Aquí pone casi uniforme porque, claro, al principio estaba en reposo y pasa del reposo al movimiento. Entonces nunca puede ser uniforme si pasa del reposo al movimiento. Pero un milisegundo después de que el taco le ha dado a la bola. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Los frenazos bruscos ponen en manifiesto las fuerzas de inercia. Fijémonos en este coche. Un coche va a una velocidad constante. ¿Sería un sistema de referencia inercial? Sí. ¿Por qué? Vamos a repetir. Dijimos que el sistema de referencia inercial era aquel que estaba en reposo o que estaba con movimiento rectilíneo uniforme con respecto a otro inercial. El coche inicialmente va con movimiento rectilíneo uniforme, luego el sistema de referencia es un sistema de referencia inercial. Pero ¿qué pasa cuando frena? Cuando el coche frena ya deja de ser un sistema de referencia inercial, porque ya no va a velocidad constante. Entonces aparecen unas fuerzas raras, aparecen unas fuerzas ficticias, unas fuerzas de inercia que nos empujan contra el coche. Los frenazos bruscos ponen en manifiesto las fuerzas de inercia. Un coche que frena, es un coche que no va a velocidad constante. Y un coche que no va a velocidad constante no es un sistema de referencia inercial. O dicho de otra manera, es un sistema de referencia no inercial. Y entonces aparecen unas fuerzas raras, unas fuerzas ficticias, unas fuerzas de inercia que no vamos a estudiar aquí, pero sí las vamos a mencionar, que parece que hace que no se cumpla la primera ley de Newton, la ley de inercia. Sin embargo, si nosotros nos fijamos desde un punto externo, evidentemente se sigue cumpliendo la ley de inercia. Precisamente el que el chico choque contra el cristal es consecuencia de que el chico tiende a moverse, a seguir moviéndose con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con su inercia. Bueno, aquí vemos un ejemplo que comentábamos anteriormente. La nave espacial se mueve en el espacio exterior debido a su inercia y seguirá moviéndose con movimiento rectilíneo uniforme hasta el final de los tiempos. Este principio se llama principio de inercia porque indica la resistencia de un cuerpo a ponerse en movimiento a partir de reposo o a cambiar su velocidad. Es decir, ¿qué es inercia? Inercia es la tendencia que tiene un cuerpo a seguir con su estado de movimiento. Repito, ¿qué es inercia? Inercia es la tendencia que tiene un cuerpo a seguir con su estado de movimiento. Es decir, si estaba en reposo, tiene tendencia a seguir en reposo, y si estaba en movimiento, tiene tendencia a seguir en movimiento. Bueno, el concepto creo que es muy claro, muy fácil de entender. Supongamos un coche, normal, un coche de unas dimensiones normales. Si el coche estaba quieto, nos cuesta trabajo poner el coche en movimiento, porque el coche tiene una inercia. El coche tiende a seguir en su estado de movimiento. ¿Cómo estaba? En reposo. ¿Cómo quiere seguir? Entre comillas lo de quiere. ¿Cómo quiere seguir? En reposo. Tenemos que vencer una inercia para ponerlo en movimiento. Igualmente, una vez que el coche ya está en movimiento, el coche tiene tendencia a seguir en movimiento. Por eso es difícil frenarlo. ¿Por qué? Porque el coche tiene su propia inercia a seguir con su movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos que hacer una fuerza exterior, una fuerza externa, una fuerza de rozamiento para frenarlo. Una fuerza externa para frenarlo. Es decir, el coche presenta una inercia a ponerse en marcha si estaba en reposo, y el coche también presenta una inercia a frenarse si estaba en movimiento. Y bueno, ya estamos viendo aquí algo importante. ¿Qué es más fácil, poner en movimiento la bola o poner en movimiento el coche? Es más fácil poner en movimiento la bola. La bola tiene menos inercia que ¿quién? Que el coche. ¿Qué es más fácil, frenar a la bola o frenar al coche? Es más fácil frenar a la bola que frenar al coche. Luego, el coche tiene más inercia que ¿quién? Que la bola. Vemos, por tanto, que la inercia está relacionada con la materia. Cuanto más masa tiene un cuerpo,
más inercia tiene. Es mucho más difícil poner en marcha un camión que un coche, y un coche que una bola de billar. También es mucho más difícil frenar un camión que frenar un coche, y que por supuesto frenar una bola de billar. Entonces, la inercia, de alguna manera, nos está dando, o la masa está directamente relacionada con la inercia. Un cuerpo tiene más masa cuando presenta más inercia. Vamos a hablar del equilibrio. Se dice que un cuerpo está en equilibrio cuando su aceleración con respecto al sistema de referencia es nula, es decir, si la aceleración vale cero. Y esto sucede cuando la resultante de las fuerzas que actúan es cero. Es decir, resumiendo, un sistema está en equilibrio cuando la suma de sus fuerzas vale cero. Repetimos, un sistema estará en equilibrio cuando la suma de sus fuerzas, la resultante, vale cero. Y reposo, se dice que un cuerpo está en reposo cuando su velocidad respecto al sistema de referencia es nula, no se mueve. No hay que confundir equilibrio con reposo, son dos conceptos distintos. Un cuerpo que está en reposo y un cuerpo que está en equilibrio son conceptos distintos, ¿vale? Son conceptos distintos. Equilibrio es cuando la suma, la fuerza resultante vale cero, y reposo es cuando la velocidad vale cero. Bien, vamos a pasar ahora a la segunda ley de Newton, segundo principio o ley fundamental de la dinámica de traslación, o segunda ley de Newton. Cuando un cuerpo se somete sucesivamente a varias fuerzas, es decir, un cuerpo que actúa en varias fuerzas, adquiere una aceleración o aceleraciones proporcionales a dicha fuerza de su misma dirección y sentido. Bien, este símbolo es una sigma griega y una letra que significa suma de fuerzas. Es decir, cuando yo tengo varias fuerzas, F, tengo que hallar la suma de todas las fuerzas, y viene representado por esta letra, que es un sumatorio. Es decir, el sumatorio de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a la masa por la aceleración. El sumatorio de las fuerzas en realidad ¿qué es? Es la resultante. Yo puedo sustituir el sumatorio de las fuerzas, ¿por qué? Por la resultante, como hemos visto en ejercicios anteriores, resultante. La suma de las fuerzas igual a la masa por la aceleración. Es decir, la fuerza que aparece en la ecuación es la resultante de las fuerzas que actúan en el movimiento. Vamos por un ejemplo práctico. Un coche frontal circulando a 30 km por hora choca contra un árbol y provoca al conductor una fuerza de inercia de 50.000 newtons contra el volante. Como hemos visto, aquí hay una fuerza de inercia, porque el coche este que iba a velocidad constante ahora se frena y ya deja de ser un sistema de referencia inicial, y la persona que iba aquí dentro tiene tendencia a seguir ¿cómo? Con su movimiento rectilíneo uniforme. Con su movimiento rectilíneo uniforme, claro, impacta contra el cristal con una fuerza de 5.000 newtons. Sus brazos no lo soportan, por supuesto. Bien, si yo me fijo ahora aquí en esta expresión sobre un cuerpo, aquí sería más apropiado poner módulos, hablar de módulos, porque no se puede dividir por un vector a su 1. Aquí sería apropiado poner el módulo de la fuerza F1 partido por el módulo de la aceleración 1 es igual al módulo de la fuerza 2 partido por el módulo de la aceleración 2 es igual al módulo de fuerza 3 partido por la aceleración 3, y esto es una constante. Es decir, que siempre que el módulo de la fuerza partido por la aceleración que le produce es una constante. Y esa constante, curiosamente, es la masa. Esa constante es la masa del cuerpo. Es decir, que la constante de proporcionalidad entre la fuerza que tenemos aquí, entre la fuerza y la aceleración que le proporciona, es la masa. ¿Y qué es la masa? La masa mide la resistencia que cada cuerpo pone al movimiento. Es decir, como hemos visto anteriormente, es la inercia. Entonces, ¿qué es la masa? Pues la masa es la inercia que tiene. Bueno, masa es cantidad de materia, pero también mide, de alguna manera, la inercia que presenta un cuerpo a cambiar en su estado de movimiento. A mayor masa, menor aceleración. Es decir, mayor masa, si la masa es muy grande, la aceleración es más pequeña, es decir, el cambio en la velocidad será más pequeño. Repetimos, por si la masa es muy grande, es porque la aceleración es pequeña. Pero si una aceleración es pequeña, ¿qué significa?
que la velocidad apenas cambia. Esto lo vemos perfectamente en un camión. ¿Cómo es la masa de un camión? Muy grande. ¿Cómo es la aceleración de un camión? Pequeña, porque la masa del camión es muy grande. Entonces, si un camión tiene la misma fuerza, tuviera la misma fuerza que un coche, como su masa es muy grande, la aceleración será como muy pequeña. Es decir, su cambio en la velocidad es mucho más pequeño. Vemos, por tanto, una vez más, que la masa está relacionada, o me está dando, la inercia que tiene un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. Un camión tiene mucha más masa, mucha más inercia que una bicicleta. A un camión cuesta mucho más trabajo ponerlo en marcha que a una bicicleta, y también cuesta mucho más trabajo frenarlo que a una bicicleta. Es decir, a mayor masa, menor aceleración, si la fuerza es la misma, por supuesto. Y cuanto mayor es la masa de un cuerpo, más cuesta moverlo. Otra cosa, aunque se apliquen varias fuerzas sobre un cuerpo, la aceleración producida es única. Es decir, yo tendría que hallar ¿quién? El sumatorio de la fuerza. Muy bien. O sea, tengo ya el sumatorio de la fuerza y es igual a la masa por la aceleración. La aceleración es única. Un cuerpo sometido a la acción de una fuerza constante adquiere un movimiento uniformemente acelerado, cuya aceleración es constante en módulo y tiene la misma dirección y sentido que la fuerza aplicada. Esto sale de allí. O sea, que si ¿cuál será la aceleración? Pues el sumatorio de las fuerzas partido por ¿quién? Por la masa. Si la fuerza es constante, como la masa es constante, la aceleración también sería constante. Repetimos. De esta ecuación despejo la masa, viene aquí abajo dividiendo. Si hemos dicho que un cuerpo sometido a la acción de una fuerza constante, es decir, si la parte de arriba es constante, como la masa también es constante, la aceleración será constante. Pero un cuerpo con aceleración constante, ¿qué movimiento describe? Pues describe eso, un movimiento uniformemente acelerado. Vale. ¿Cuáles son las unidades de fuerza? Pues las unidades de fuerza en el sistema internacional es el newton. ¿Y un newton a qué equivale? A 1 kilogramo por metro partido segundo cuadrado. La unidad de masa es kilogramo y la unidad de aceleración es metro partido segundo cuadrado. En el sistema técnico, la unidad es el kilopondio, que es la fuerza con que la Tierra atrae a una masa de 1 kilogramo. Dicho de otra manera, es decir, el peso correspondiente a una masa de 1 kilogramo. Entonces, como el peso igual a masa por gravedad, 1 por la gravedad de la Tierra, 9,8, igual a 9,8 newton. Luego, 1 kilopondio igual a 9,8 newton. Nosotros vamos a usar fundamentalmente el sistema internacional, vamos a usar el newton, aunque en otras ramas usan el kilopondio, los ingenieros y otras usan el kilopondio, ¿vale? Bueno, vamos a ver por último el tercer principio, o ley de acción y reacción. Dice lo siguiente: cuando un cuerpo ejerce sobre otro una fuerza, es decir, acción, el segundo ejerce sobre el primero otra fuerza igual en módulo, dirección y sentido contrario, es decir, reacción. Vamos a ver. Este principio es muy importante. Bueno, todos los principios son importantes, pero este tiene una complejidad un poquito mayor. Si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el B, automáticamente el cuerpo B ejerce una fuerza sobre el A, que es igual en módulo, estamos viendo aquí, que es igual en dirección, pero de sentido contrario. Es decir, esta fuerza es la fuerza que sobre B ejerce A, esta fuerza aquí. Y esta fuerza es la fuerza que sobre A ejerce B, es decir, que por el simple hecho de este chico empujar a esta barca, la barca también empuja a este chico. Eso lo hemos podido ver. Una persona con patines empuja a otra y los dos salen desplazados. Es decir, repetimos, cuando un cuerpo ejerce sobre otro una fuerza, acción, este segundo ejerce simultáneamente sobre el primero otra fuerza de igual módulo, dirección y sentido contrario, reacción. Las fuerzas actúan sobre un cuerpo siempre son debidas a la presencia de otros cuerpos, es decir, o sea, las fuerzas aparecen por parejas. Siempre, las fuerzas siempre van por pareja. Si este ejerce una fuerza sobre este ejerce una fuerza sobre este chico no podría ejercer una fuerza sobre nada. Para que el chico ejerza una fuerza tiene que haber otro cuerpo. Inmediatamente aparece otra fuerza de reacción. F sub BA y F sub BA son como iguales
en módulos iguales en dirección, pero de sentido contrario. Fijémonos que las fuerzas de acción y reacción no se anulan. No se anulan nunca. ¿Por qué? Porque están aplicadas sobre cuerpos distintos. Este chico ejerce fuerza sobre esta barca. Esta fuerza está aplicada sobre la barca B. Y esta otra fuerza está aplicada sobre la barca A. Es decir, F sub B y F sub A, estas fuerzas están aplicadas sobre cuerpos distintos. Una sobre la barca B y otra sobre la barca A. Por eso no se anulan. Las fuerzas se ejercen sobre cuerpos diferentes. Por eso no se anulan. Bien, algunos ejemplos típicos es un cañón disparando una bala. El cañón hace una fuerza sobre la bala, acción. La bala o el obús hace una fuerza sobre el cañón que retrocede, reacción. Aquí tenemos otro ejemplo. El bloque hace una fuerza sobre la superficie y la superficie hace una fuerza que se llama fuerza normal, reacción fuerza normal sobre el bloque. Lo que se llama fuerza normal es la reacción de una superficie como esta al apoyo de un cuerpo o a cualquier otra fuerza que presiones sobre ella o contra ella. Para que exista normal debe haber alguna fuerza presionando sobre la superficie. De lo contrario no habría reacción. Por la ley de acción y reacción, la normal es igual a la fuerza de apoyo. Bien, esto a lo mejor alguien no lo comprende. Vamos a hacer hincapié. Para que exista normal debe hacer alguna fuerza. Bien, imaginemos que este bloque está en el vacío. Si este bloque estuviese en el vacío, a miles de kilómetros, millones de kilómetros de la Tierra, no habría gravedad. Si no hubiera gravedad, este bloque no ejercería fuerza sobre esta superficie, sobre esta mesa o lo que sea. Y si no ejerciera fuerza sobre esta mesa, tampoco habría normal. El bloque saldría flotando, estaría ingrávido. No habría normal, ¿vale? Entonces esto es lo que quiere decir, que para que exista normal debe haber alguna fuerza. Si este bloque está en el vacío, no hay fuerza, entonces no habría normal. De lo contrario, no hay reacción, ¿vale? La fuerza de acción y reacción se aplican sobre cuerpos distintos y la ejercen cuerpos distintos entre sí. Es decir, no se anulan nunca porque están aplicadas en cuerpos distintos. No solo no impiden el movimiento, sino que gracias a ella el movimiento es posible. Aquí tenemos aquí un ejemplo claro, que es el cañón que dispara, y el cañón retrocede y la bala avanza. Vamos a ver un caso concreto. Vamos a estudiar este caso concreto. Un libro. Sobre el libro actúa una fuerza que es el peso. Vamos a ver el equilibrio de fuerza. Sobre el libro actúa una fuerza que es el peso. ¿Y quién es el peso? La masa por la gravedad. Entonces esta fuerza de aquí, esta fuerza de aquí, es el peso, que es la masa por la gravedad. Pero este libro está ejerciendo una fuerza sobre la mesa. Luego la mesa, por la tercera ley de Newton, a toda fuerza de acción corresponde otra de reacción, también ejercerá una fuerza sobre ¿quién? Sobre el libro. Y esa fuerza que ejerce sobre el libro es la normal, ¿vale? Esa fuerza es la normal. Bien, entonces el libro ejerce una fuerza sobre la mesa, que es FLM, y la mesa ejerce una fuerza sobre el libro, que es la normal. Y análogamente, si la Tierra tira del libro con una fuerza que es igual al peso, el libro tira de la Tierra con una fuerza que es FLT. Lo vamos a ver aquí, en el cuadro. Aquí tenemos fuerza, quién la ejerce y quién la soporta. Vamos a ver, el peso. ¿Cuánto vale el peso del libro? Peso igual a M por G. ¿Quién la ejerce? La Tierra. La Tierra está tirando del libro. ¿Quién la soporta? ¿Quién la sufre? El libro. El libro soporta. Es el que sufre la fuerza de la gravedad. FLT. ¿Quién la ejerce? El libro. Está claro. Si la Tierra tira del libro, el libro también tira ¿de quién? De la Tierra. La ejerce el libro. Es decir, que la FLT sería la reacción ¿de quién? Del peso. El libro tira de la Tierra tira del libro.
FLM, ¿quién sería? La fuerza que ejerce ¿quién? El libro sobre la mesa. Si el libro ejerce una fuerza sobre la mesa, de hecho, si el libro fuera muy pesado, puede incluso llegar a romper la mesa. El libro ejerce una fuerza sobre la mesa, que es esta, FLM. Pues si el libro ejerce una fuerza sobre la mesa, por la tercera ley de Newton, la mesa ejercerá una fuerza ¿sobre quién? Sobre el libro, que es la normal. Luego estas dos son de acción y reacción, peso y FLT, y estas dos también son de acción y reacción. Bueno, evidentemente la suma, estas fuerzas son iguales, porque si la normal fuera mayor, el libro saldría volando. Si el peso fuera mayor, la mesa se rompería y entraría el libro para adentro. Entonces está claro que el peso y la normal lo tenemos aquí. Aquí tenemos nuestras ecuaciones. Pero está claro que el peso y la normal, la suma del peso y la normal tiene que ser como 0. Porque si la normal fuera mayor, el libro saldría volando. Y si el peso fuese mayor, se iría hacia abajo. Entonces, como sabemos que el peso es igual a FLM, que lo hemos explicado aquí, FLM es igual a menos la normal. Esta y esta son iguales porque son de acción y reacción y son como, repito, esta y esta son como iguales. Aquí pone menos RN, pero en realidad es normal. ¿Cómo son estas dos? De igual módulo, dirección y sentido contrario, lo tengo aquí. ¿Y cómo son el peso y FLM? Son iguales, también lo tengo aquí. Pues despejando nos sale que el peso y la normal son iguales y de sentido contrario se anulan. Normal. Vamos, normal quiere decir que tiene que salir este resultado. ¿Por qué? Porque si la normal fuera mayor, el bloque saldría volando, y si el peso fuera mayor, esto se metería hacia adentro. En este caso, el sumatorio de las fuerzas vale 0 y tendría una condición de equilibrio. El libro está en equilibrio. Condición de equilibrio: la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo debe ser nula. Vamos a ver. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el libro? El peso y la normal. ¿Y peso más la normal cuánto vale? 0. ¿El libro cómo está? En equilibrio. Repito. ¿Cuál es la condición de equilibrio? Que la suma de todas las fuerzas, la resultante, debe ser nula. ¿Qué fuerzas actúan, por ejemplo, sobre el libro? El peso y la normal. Pero el peso y más la normal, hemos visto que vale ¿cuánto? 0, la suma. Luego este cuerpo está como, el libro está en equilibrio. La condición de equilibrio entre dos fuerzas que se apliquen sobre un mismo cuerpo con la misma dirección y sentido contrario es que sean iguales. Es decir, para que esto esté en equilibrio, si solo tengo dos fuerzas, esta tiene que tener el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido contrario que ¿quién? Que esta. Entonces, que tengo solo dos fuerzas. ¿Cuál es la condición de equilibrio? Que esta fuerza tiene que tener el mismo módulo, la misma dirección que ¿quién? Que esta otra, pero sentido contrario. Si tengo tres fuerzas, como por ejemplo estas tres de aquí, ¿cuál es la condición de equilibrio? Pues la condición de equilibrio para que tres fuerzas se anulen es que una de ellas sea la suma de las otras dos. Repito, condición de equilibrio para que tres fuerzas se anulen es que una de ellas sea igual a la suma de las otras dos, a la resultante de las otras dos. Bien, veremos ejemplos concretos en dinámica de movimientos. Veremos aquí unos bloques que se mueven y haremos un estudio a casos concretos, pero eso será más adelante.